En menos de 24 horas, Sinaloa ha sido epicentro de la violencia. Este viernes, entre las 4 y 9 de la mañana, reportaron al número de emergencias los secuestros de familias completas en Culiacán, que al parecer no tenían relación entre ellas. Se presume que son 39 personas, entre ellas menores de edad. Son 5 o 7, así, algo así. ¿En qué zonas fueron las? Todo está basado allá en el punto de La Noria, diferentes áreas de esa comunidad hacia Imala. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue cuestionado sobre estos secuestros masivos. Que no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren, que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada. Hasta el momento no se sabe nada de las familias privadas de la libertad. Y un día antes hubo una balacera en San Miguel el Llano, Badiraguato, Sinaloa. Ahí fue localizada una camioneta con múltiples impactos de bala y calcinada. Además, había 3 cuerpos. Las autoridades indicaron que se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales. Y es que junto a las víctimas había un mensaje en el que se advertía que esto pasaría a quien se metiera con el guano. Se trata de Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, quien lidera una célula del cártel de Sinaloa, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones, ya que desde 2019 enfrenta cargos en una corte federal de Arizona. Opera desde Sinaloa hacia Sonora para el envío de narcóticos a territorio estadounidense, entre ellos fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Y en medio de esta situación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 15 integrantes del cártel de Sinaloa y 6 empresas con sede en México, ligadas a la red del tráfico de fentanilo de la organización criminal. Los sancionados están implicados en diferentes etapas y distintos grados del esquema llamado mercado negro del peso, que utilizan los cárteles para lavar el dinero producto de la venta del fentanilo. Se informó que la acción fue coordinada con el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Uno de los sectores más castigados por el crimen organizado ha sido el minero. Hay empresas mineras en distintos estados de la República que son extorsionadas por el crimen organizado o sus productos son simplemente robados. Otras han sido tomadas por los criminales que las siguen explotando con absoluta impunidad. A mí me resulta increíble. Esta es la historia de una mina propiedad de una empresa canadiense tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación y explotada por los criminales desde hace por lo menos 2 años. Es la mina El Pilón, ubicado en la cabecera de San Martín de Bolaños, Jalisco. Aquí se extraía oro, plata, zinc y otros minerales. Desde hace más de 15 años, este lugar se convirtió en la única fuente de trabajo de los habitantes de la zona. Pero en 2017, esto comenzó a cambiar. En febrero de ese año, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron a la mina y se apoderaron de 57 barras de plata con un peso de 25 kilogramos cada una. Además, tenían una aleación de oro. 2 meses después, solo fue detenido Omar N., quien en enero de 2018 recibió sentencia de 9 años y 3 días de prisión. Pero los criminales regresaron a la mina en octubre de 2018. Además de saquear el yacimiento, secuestraron a un trabajador, quien hasta el día de hoy permanece en calidad de desaparecido. Debido a estos hechos violentos y a la falta de seguridad, la mina paralizó sus actividades en julio de 2019. Desde entonces comenzó una lucha para recuperarla por la vía legal y judicial. En ese 2019, la Secretaría de Economía recomendó a los propietarios que contrataran una empresa de seguridad del sector público, lo cual aceptaron. En agosto de 2020, los dueños de la mina acudieron con Manuel Espino, entonces jefe de Protección Federal, para que esa dependencia hiciera un mapa de riesgos y una cotización para cuidar las instalaciones. 4 meses después, Protección Federal presentó el análisis. Los propietarios aceptaron. Sin embargo, el 13 de julio de 2021, la mina nuevamente fue tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta vez, mantuvieron secuestrados a los trabajadores durante 8 horas. Robaron equipo, vehículos, maquinaria y computadoras. Desde agosto de 2021, la empresa y sus trabajadores han dejado de intentar entrar a la mina y hacerla operar. Incluso tuvieron que abandonar los trabajos de la presa de remediación de Jales, donde se depositan los residuos mineros, lo que podría afectar gravemente el medio ambiente y la salud de la población si se desborda.
El cártel se asentó en el lugar, usa las instalaciones de la mina, puso anuncios para contratar personal en el pueblo de San Martín de Bolaños e intenta hacerla producir. La primera de las denuncias fue presentada el 27 de agosto de 2021 ante la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada. En febrero del 2022, los propietarios del pilón decidieron contratar una empresa de seguridad privada, el Corporativo Sagitario. Al cártel eso poco le importó. Llegó en 6 camionetas con decenas de sicarios, equipo tipo militar y sometió al grupo de seguridad privada, al que despojó de sus armas y luego a varios de sus miembros los privó de la libertad. El 22 de octubre se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República. Desde entonces, no hay avances en la investigación. Y mañana se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un crimen que literalmente cambió la historia contemporánea de México, un punto de inflexión en nuestro tránsito como sociedad. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Magnicidio que marcó la historia política moderna de México. El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, permanece vigente en la memoria colectiva. Lo que tenemos es que ya ha sido operado del abdomen. ¿En la cabeza qué tan grave? No sé. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión tras confesar que disparó contra Colosio el 23 de marzo de 1994. No obstante, este hecho se ha convertido en una batalla legal luego de que a principios de marzo un juez concedió un amparo a Aburto, quien reclama omisión de la Fiscalía General de la República por no investigar la tortura que dice sufrió cuando lo detuvieron. La tarde del martes 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio llegó a Tijuana procedente de La Paz. La cita era en la colonia Lomas Taurinas, donde realizó un mitin frente a poco más de 3,000 simpatizantes. Era el doble de lo que se tenía estimado. Al terminar su discurso, se dirigió con su comitiva a la camioneta donde viajaba. En el trayecto comenzaron los empujones y las dificultades para pasar debido a la cantidad de personas que se acercaban al candidato. El cuerpo de seguridad quedó rebasado. Cuando Colosio había recorrido unos 13 metros de la explanada, uno de los asistentes logró penetrar el cerco de seguridad, puso una pistola Taurus 38 milímetros cerca del oído del priista y disparó. El gobierno federal concluyó que Mario Aburto Martínez fue el único responsable del asesinato, pero aún se desconoce el motivo del crimen. Él mismo reconstruyó el crimen y en diferentes entrevistas en prisión nunca desmintió los hechos. Esto pese a la errática investigación de Pablo Chapa Besanilla, fiscal especial para el caso Colosio en el sexenio de Ernesto Zedillo. Lo primero que hizo el fiscal fue crear una narrativa de lo que querían o pensaban que había sucedido. Después, detuvo a personajes políticos a modo, a partir de declaraciones de sujetos que habían sido detenidos por distintos delitos. Y para justificar las detenciones sin pruebas, filtraron información sin sustento. Chapa Besanilla quería inculpar por ese crimen al general Domiro García Reyes. Sin embargo, el que terminó preso fue él, luego de ser detenido en Madrid. La investigación recayó en Luis Raúl González Pérez, cuarto y último fiscal del caso, quien comenzó las pesquisas desde cero, ya que varias pruebas fueron desaparecidas y otras manipuladas. Realizó una investigación con rigor, para muchos controvertida, porque no coincidía con lo que se había informado antes. Desde hace años hemos insistido en una vertiente del crimen que nosotros investigamos con muchas fuentes, pero que se debería quizás haber analizado mucho más y que en su momento planteamos, publicamos, insisto, muy ampliamente. Sin duda, sin la más mínima duda, el asesino material fue Mario Aburto, pero detrás de él podría existir una trama relacionada con organizaciones criminales con origen en Tamaulipas.
En esos extraños ajustes de cuenta con el pasado que lleva a cabo la Administración Federal, le tocó también una revisión al caso de Luis Donaldo Colosio. Jorge Fernández Menéndez lo investigó desde mediados de 1994 y ha seguido trabajando todos estos años. En Tamaulipas, desde principios de los 80, había nacido una banda criminal llamada Los Tejas, conformada por pequeños narcotraficantes enlazados familiarmente. Su jefe era Arturo Martínez Herrera, el número 2 era su hermano Guillermo, otro hermano, Daniel, era el tercero al mando. Se hacían llamar Caballero Águila 1, 2, 3 respectivamente. Este grupo creció porque tuvo el apoyo de Guillermo González Calderoni, quien al ascender al cargo de director de intercepción aérea de la PJF, enviaba parte de los decomisos realizados por esa corporación a Los Tejas para que ellos los ingresaran al otro lado de la frontera. Los Tejas trabajaron durante años tanto para González Calderoni como para Juan García Ábrego. En 1994 llegó a Nuevo Laredo el comandante de la Policía Judicial Federal, Luis del Moral, quien se negó a aceptar un portafolio con $200,000 que le enviaba Arturo Martínez Herrera. Días después fue interceptado su vehículo y asesinado junto con sus escoltas. Pero en esa operación, un agente de la PJF que sobrevivió al ataque logró detener a Guillermo Martínez Herrera. Mientras tanto, designado por González Calderoni, Arturo Martínez, el verdadero jefe de la banda, estaba acreditado como comandante de la PJF en Piedras Negras. El primer personaje contratado para asesinar a José Francisco Ruiz Macié fue Carmelo Herrera, primo de Los Tejas y miembro de la banda. Después de 2 meses de seguimiento del político guerrerense, por alguna razón, dejó esa encomienda y se fugó con los $300,000 que le habían pagado. Carmelo Herrera era narcotraficante y madrina del comandante de la PJF, José Luis Larrazolo, un cercanísimo colaborador de González Calderoni. Larrazolo fue asesinado el 2 de febrero de 1994 a las puertas de su casa en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Había encabezado el comando que semanas antes había intentado asesinar en el restaurante Valejay de la Ciudad de México a su enemigo Amado Carrillo Fuentes y a su familia. Y antes, Larrazolo y Carmelo Herrera habían trabajado juntos en la PJF en Mérida. Carmelo también era vecino del tío de un señor que se llamaba Mario Aburto. En esa casa, en el norte de Veracruz, conviviendo con ese tío, presuntamente Aburto escribió aquellos cuadernos que se encontraron en el baúl en Tijuana. En esos escritos se identificaba como un caballero águila, como lo hacían Los Tejas, Águila 1, Águila 2 y 3. El rastro del revólver Taurus con el que fue asesinado Colosio se perdió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Y qué había sucedido un mes antes del crimen? Humberto García Ábrego había sido corrido de una cena que se le había hecho a Colosio en Monterrey por órdenes del propio candidato presidencial. Los García Ábrego aseguraban que habían intervenido en la campaña presidencial y Colosio, expulsando a Humberto de la cena, quería mandar el mensaje de que no tenía relación con ellos. ¿Para quién trabajaban Los Tejas? Para los García Ábrego. Bueno, han pasado 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un político que conocimos muy bien por nuestro trabajo en aquellos años, un hombre serio, un hombre decente, un hombre preparado, inteligente. Se podrían tener las opiniones políticas que uno quisiera, pero que era un hombre con la preparación para ser presidente de la República, sin lugar a dudas. Hay muchas especulaciones. El asesinato de Colosio, luego de aquella catastrófica investigación de Pablo Chapa Besanilla, quedó en un cono de sombra. Todo eso es verdad, pero yo respaldo lo que declaró hace algunos días su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, que ahora es candidato a senador por Movimiento Ciudadano, de que por favor ya dejen en paz y no politicen ya ni unos ni otros el asesinato de Luis Donaldo. Dejen descansar ya de una vez por todas a Luis Donaldo Colosio. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y cumplió 11 años como sumo pontífice el Papa Francisco, y coincidiendo con ello apareció un libro muy interesante porque se aparta de las biografías acartonadas y de algunas de las revelaciones de lo que se cuenta en ese libro. Precisamente van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad.
que la justicia no funciona. Y bueno, como decía Viviana hace un minuto, 11 años ya de que Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Coincide con un libro biográfico muy interesante, Mi historia a través de la historia se llama. El libro cruza su vida y su biografía con hechos históricos, con puntos de inflexión. Y bueno, de un poco de eso, de qué ha significado, no hay que ser católico para ver el significado que ha tenido Francisco en la Iglesia Católica y en las relaciones, además de la Iglesia como es una visión política y sociales. Es un buen político, hay que reconocerlo, es un buen político. Maestro Raúl Quintanilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ves a Jorge Bergoglio 11 años después como Papa Francisco? Mire, lo más interesante fue que primero había en Juan Pablo II un gran político. Fue un gran político que provocó una modificación en todo el panorama europeo. Tiraron el muro de Berlín. Con una pequeña ayuda de sus amigos que eran Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que algún peso deben haber tenido. Entre Reagan, Thatcher y Juan Pablo II se encargaron de tumbar ese muro de Berlín metafóricamente a base de una gran cantidad de arreglos políticos. Llega Ratzinger y llega un hombre que fue extremadamente brillante en la política y extremadamente brillante en la filosofía. Simplemente que cuando llega Ratzinger llega con una carga brutal, que es la carga más difícil de un ser humano, que es el tiempo. El tiempo y una estructura frágil. El tiempo y la estructura frágil del Papa convirtieron al Papa otra vez en una gran figura filosófica. Y lo que más me llama la atención de Ratzinger es en una encíclica, maestro, que porque era muy buen escritor, era un hombre verdaderamente muy brillante. Era un filósofo, formación de filósofo. Exactamente, y entonces en esa encíclica dice, el siglo XXI, si las cosas siguen de acuerdo a lo que estamos sintiendo en el siglo XXI, la Iglesia Católica puede ser una iglesia de culto con pocos fieles seguidores, ¿sí? Y una iglesia que se quede para pocos personajes. ¿Qué estaba viendo él? Una enorme necesidad de regresar a otros públicos, a otras audiencias, a recuperar América Latina, que estaba siendo devastada o sigue devastada por un protestantismo que no ha dado grandes luces y grandes resultados. Y cuando él, en una decisión muy sabia, maestro, decide hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque sabía que él ya no tenía la consistencia emocional y física para todos los grandes intereses que tiene la Iglesia. Como hablábamos usted y yo, la Iglesia piensa en cientos de años. Sí, claro. Eso es la institución más vieja del planeta, yo creo. ¿Sí? Y cuando la Iglesia piensa en cientos de años. Se van hacia atrás, todo lo que han construido, todo lo que han desarrollado, y ver hacia América Latina fue un gran acierto de buscar a una figura que representaba tres cosas: América Latina y la religiosidad latinoamericana, que es totalmente distinta a cómo se maneja la europea, ¿sí? Segundo, la recuperación de una frase que dice en el prólogo de su libro que usted amablemente me mandó: no te olvides de los pobres. La idea de pobreza que encarnaba estas palabras de Jesucristo y de San Pedro, o de Simón, que luego fue San Pedro, que estaban hablando, y como dijimos en el libro de Manuel Carrer, cuando se dice, el reino. Cuando le dice en el reino de Manuel Carrer, cuando Simón le dice a la gente: no te preocupes, aunque seas pobre, tendrás derecho a llegar al reino de los cielos. Y con esa frase abre la religiosidad a una gran cantidad de seres que sentían que no tenían derecho, los pobres. Pero no deja de ser muy interesante cómo es la designación por estos tres elementos que tú dices. Yo creo que entre esos, en términos de internos de la cúpula de la Iglesia Católica, el que sea jesuita es el mayor de los... Y llamarse Francisco, maestro. Y llamarse Francisco y hacer lo que no
pudo hacer, no quiso hacer Juan Pablo II, porque la verdad no lo quiso hacer, y no pudo hacer Ratzinger, que era una gran limpieza. Incluso cuenta en el libro que Ratzinger le deja en una caja blanca las investigaciones de filtraciones, de corrupción, diciéndole, bueno, estos son los culpables, yo no tengo fuerza ya para hacer esta limpieza, te lo encargo a ti. Y bueno, en muy buena medida lo ha hecho Francisco con otra serie de medidas, algunas, muchas insuficientes, muchas controvertidas, pero que le han dado una gran apertura a la Iglesia Católica en muchos ámbitos que lo había perdido. Pero creo, maestro, que sucede, al fin de cuentas, hay algo que no sé si llamarle, que para mí es desesperante, pero a lo mejor estoy siendo absolutamente ignorante de todo lo que significa el sentido del manejo de las órdenes religiosas. Para mí es desesperante que los cardenales sigan siendo señores de 70 años. Claro. ¿Sí? ¿Por qué es desesperante? Porque un sacerdote que llega con las ambiciones que los jóvenes manejan ahora sobre la meritocracia, sobre la idea del triunfo, sobre la brevedad de las cosas, que se dan cuenta que saliendo del seminario de 24 o 25 años les quedan 50 años por delante para poder llegar a estar en el manejo de la cúpula, en el manejo de las decisiones o de las órdenes que provocan los cambios. Segundo, los valores establecidos que ya necesitan una renovación emocional. Valores tremendos como cómo se manejan los nuevos conceptos de aceptación de las nuevas sexualidades, de las nuevas formas de pensamiento. Ese tipo de cosas se están manejando a una distancia, porque por más inteligente que seas, tener que seguir ideas que son absolutamente dogmas de la Iglesia, en este momento te alejan de un pensamiento absolutamente fresco e innovador. Hace muchos años, tuve oportunidad de conocer a Jorge Bergoglio, ¿no? Que no pues era amigo de su familia, maestro. Pero es un hombre absolutamente humilde, sencillo, le gusta el fútbol, le va al San Lorenzo. Y le va, no le va a los Rojos de Avellaneda. No, le va al San Lorenzo de Almagro, como le digo yo. A los Diablos de Avellaneda. No, le va al San Lorenzo de Almagro. Y va y se movía en metro, iba a los lugares muy populares. Un hombre sencillo, un hombre muy interesado en la política, que es parte de la sencillez. Y entonces eso le permitía acercarse a la gente. Bergoglio fue sancionado durante la dictadura argentina por la Iglesia Católica Argentina, que era muy cercana a la dictadura, por el papel que tuvo. Lo mandaron al ostracismo como 2-3 años hasta que cayó la dictadura. Eso ha sido sancionado difícil por la propia Iglesia. Sí, la unión de la Iglesia y los sistemas dictatoriales siempre ha sido algo doloroso, maestro. Los escándalos en América, en Norteamérica, los irlandeses, Canadá, maestro. En Canadá, en España, pero bueno, maestro, muchísimas gracias. El tema es inabarcable. Pero gran personaje. Gran personaje, muy buen libro por lo que hemos leído, por la parte que hemos leído, me parece interesantísimo. Muchísimas gracias. No, como maestro, siempre. Mil gracias. Mil gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie de y con Kate Winslet, de esta extraordinaria actriz. Ella es la protagonista y es también la productora. Se llama El Régimen, una comedia negra, una sátira política que es en realidad una cruda condena al totalitarismo y a los populismos autocráticos de hoy en día. Un país imaginario pero muy real de Europa Central, donde una mandataria paranoica e inestable se apoya en asesores políticamente intransitables que en la medida en que aumentan su poder, la aíslan, fracturan el país, rompen con todos a su alrededor. Nada que nos sorprenda. Vale mucho la pena, se divertirá y reflexionará. ¿Qué oír? Bueno, a partir de hoy lo va a escuchar 1000 veces, pero hoy salió el nuevo disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran, varios de cuyos temas ya se adelantaron después de su ruptura con el futbolista Piqué, con toda su dosis de escándalo. Pero más allá de eso, lo que hay que reconocer es que el talento de Shakira es tan envidiable como su capacidad de renovarse y estar vigente
acercándose a nuevos artistas, nuevos géneros, nuevas letras. Este es su primer disco en 7 años y la verdad vale mucho la pena acercarse a él. ¿Qué leer? No conocemos mucho de literatura japonesa, ninguno de nosotros, salvo algunos autores muy consagrados, pero hay algunos autores japoneses maravillosos, pero pocos incursionan en el misterio como Hideo Yokoyama, quien acaba de publicar La Luz del Norte. Una novela enigmática, muy bien escrita, con mucho suspenso y construida como un verdadero rompecabezas. La historia es fascinante desde donde se lo mire, desde la intriga hasta la arquitectura, desde el misterio hasta las culturas ancestrales y transita en la más cruda actualidad. Vale muchísimo la pena, se lo recomendamos, Viviana. Bueno, Jorge, ahí están tus recomendaciones. Que descanse, que la pasen muy bonito. Ya empieza la Semana Santa, así que hay que gozarla, pero con mucha seguridad. Nosotros lo invitamos también a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en este YouTube de ADN 40. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Muchas bendiciones para esta semana. De todas maneras, nosotros lo vemos el lunes muy puntual aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, Jorge. Sueñe bonito, Viviana. Muy buen fin de semana, muy buena semana de Pascua si usted la va a tomar, Semana Santa y de Pascua si usted la va a tomar. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.